Capítulo 1. El juicio comienza. El silencio del espacio se rompió con un solo mensaje. No era una declaración de guerra ni un ultimátum, sino un veredicto. La Confederación Galáctica había condenado a la humanidad. No con palabras explícitas, sino con un acto irreversible, el juicio y ejecución pública de su embajador en el corazón del Consejo Estelar. Las transmisiones llegaron a la Tierra sin advertencia. En cada rincón del planeta, en cada colonia humana dispersa entre las estrellas, la imagen se proyectó sin posibilidad de ser ignorada. El embajador Caleb Strauss, representante de la humanidad ante la Confederación, estaba de rodillas en una plataforma elevada. Alrededor, los líderes de las especies más influyentes observaban en un silencio gélido, como si la sentencia ya estuviera escrita en la historia. No hubo discursos. No hubo explicaciones. Una criatura de extremidades esqueléticas, vestida con la insignia del Alto Tribunal Confederado, levantó una hoja de energía translúcida y, en un solo movimiento, la descendió sobre el cuello de Strauss. La cabeza del embajador rodó, y su sangre se evaporó en la atmósfera artificial del recinto. La humanidad presenció el asesinato en vivo. Lo que siguió no fue horror ni desesperación. Fue ira. Las naciones de la Tierra, divididas por siglos en ideologías y sistemas de gobierno, encontraron un solo propósito. Los líderes más influyentes no necesitaron debatir. No hubo discursos de condolencia ni llamados a la calma. Solo un mensaje replicado en cada transmisión oficial, en cada canal de comunicación humana. Nos han juzgado. Ahora seremos nosotros quienes dictemos el veredicto. La Federación Terrestre, recién unificada bajo un solo mando, puso en marcha una maquinaria de guerra que había estado en segundo plano por demasiado tiempo. Las flotas fueron convocadas, los proyectos de armas experimentales acelerados y las fábricas orbitales movilizadas a un nivel de producción sin precedentes. Mientras las especies de la Confederación celebraban su supuesto triunfo sobre la humanidad, en los sistemas exteriores las naves humanas desaparecían del tráfico habitual. Rutas comerciales quedaron vacías, estaciones diplomáticas fueron abandonadas y hasta las colonias más lejanas dejaron de transmitir señales regulares. La humanidad no huía. Se preparaba. El almirante S. Cain, ahora comandante supremo de la flota unificada, se encontraba en la gigantesca sala de mando de la estación Aegis Prime, observando los informes de inteligencia. ¿Alguna respuesta de la Confederación?, preguntó sin apartar la vista de los datos que se proyectaban frente a él. A ninguna, señor, respondió su oficial de comunicaciones. Se han mantenido en silencio desde la ejecución. Cain exhaló lentamente. Sabía lo que eso significaba. La Confederación creía que la humanidad aceptaría su destino. Que la humillación sería suficiente para someterlos. ¡Qué error tan grande! Envía el código sentencia final a todas las flotas, ordenó. El oficial titubeó un segundo antes de obedecer. Ese código no era una simple directiva militar. Era el inicio de una guerra de exterminio. Las luces en la sala de mando se atenuaron cuando los monitores principales mostraron los primeros movimientos estratégicos. Los portanaves clase Titán ya estaban en posición en la frontera de la Confederación. Los acorazados Aegis, con su blindaje de aleación cuántica, listos para el asalto. Y lo más importante, el arma secreta de la humanidad, el proyecto Juicio. El veredicto de la humanidad estaba decidido. Las primeras incursiones comenzaron sin previo aviso. Pequeñas flotas humanas atacaron sistemas de bajo perfil, eliminando patrullas y estaciones de vigilancia sin dejar testigos. La Confederación no comprendió la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. En el Consejo Estelar, la noticia llegó con un retraso preocupante. Cuando los altos mandos recibieron los informes de los primeros ataques, la flota humana ya se había infiltrado en sistemas clave. El primarca Tarsev, líder de los Botrak, se levantó bruscamente de su asiento, sus múltiples ojos reflejando preocupación. ¿Qué significa esto? La humanidad no tiene la fuerza para una guerra prolongada. La representante de los Tazkar, una especie reptiliana de sangre fría, siseó con desdén. Quizás solo buscan venganza antes de su inevitable caída. Pero el líder de los Elari, una raza de piel cristalina con un intelecto superior, no estaba convencido.
Sus manos largas y delicadas manipularon la información en los paneles holográficos. Ah, no, esto no es un ataque impulsivo. Es una estrategia de aniquilación. El silencio cayó sobre el consejo cuando la realidad se volvió clara. La humanidad no buscaba negociar. No pedía explicaciones ni compensaciones. No quería recuperar su puesto en la Confederación. Querían la extinción de quienes los habían condenado. En el borde del sistema Eldara, una de las bases militares más importantes de la Confederación, la flota humana emergió del subespacio en perfecta sincronización. Los sensores alienígenas detectaron la llegada, pero las alarmas sonaron demasiado tarde. El acorazado Judicator lideraba la formación, su silueta imponente proyectando sombras sobre la estación orbital. Desde sus hangares, enjambres de cazas Serapim descendieron como una tormenta de muerte. El contraalmirante Selvar, al mando de la defensa de Eldara, observó las pantallas de su nave insignia con incredulidad. ¿Imposible? ¿Cómo llegaron hasta aquí sin ser detectados? No hubo tiempo para más preguntas. El primer impacto vino del cañón principal del Judicator. Una descarga de energía comprimida atravesó los escudos de la estación, derritiendo su estructura interna en un instante. Las fuerzas de la Confederación intentaron reaccionar, pero la flota humana no les dio oportunidad. En cuestión de minutos, la base militar más importante en ese sector dejó de existir. La guerra había comenzado. Y esta vez, la humanidad no se detendría hasta que el juicio fuera ejecutado. Capítulo 2. Conspiración en las sombras. Las estrellas eran testigos de la masacre. La humanidad no se había limitado a un simple acto de represalia. Habían convertido la guerra en un juicio sin piedad. Sistema tras sistema, la Confederación veía caer sus baluartes ante una ofensiva calculada con precisión quirúrgica. Las flotas humanas no avanzaban como una horda descontrolada, sino como un verdugo meticuloso. Primero, cortaban las comunicaciones. Luego, aislaban los sistemas más estratégicos. Y finalmente, desataban el golpe final, reduciendo a cenizas todo lo que se interpusiera en su camino. En la capital de la Confederación, el Consejo Estelar estaba en caos. Los informes de sistemas enteros cayendo bajo la embestida humana llegaban sin cesar. Las especies que antes veían a la humanidad como una simple potencia emergente ahora comprendían el horror que habían desatado. El primarca Tarseb, con su grueso exoesqueleto vibrando por la ira contenida, golpeó la mesa del Consejo con una de sus extremidades. «Que esto es una locura. ¿Cómo han podido movilizar una flota tan poderosa en tan poco tiempo?» La representante de los Taskar siseó con desesperación. Nuestra inteligencia nos aseguraba que la humanidad no tenía capacidad para una guerra de esta escala. El líder de los Elari, con su piel cristalina reflejando la luz de la sala, analizó los datos con una expresión imperturbable. Nos equivocamos. Subestimamos su potencial. Y lo peor, no buscamos eliminarlos cuando tuvimos la oportunidad. Hubo un silencio tenso. Nadie lo decía en voz alta, pero era un pensamiento que se repetía en la mente de todos. Si la ejecución del embajador Strauss fue una advertencia, la humanidad la tomó como una declaración de guerra. En la frontera exterior, el almirante S. Cain observaba los últimos reportes desde el puente del acorazado Judicator. A su alrededor, la flota humana se reagrupaba tras una victoria más. Estado de la operación. El oficial táctico revisó su pantalla antes de responder. Los sistemas Eldara, Beskar y Tonak han sido neutralizados. Las fuerzas enemigas intentaron replegarse, pero sus rutas de escape fueron bloqueadas. No quedaron sobrevivientes. Ese asintió. No era una simple guerra territorial. Era un exterminio controlado. ¿Y el proyecto juicio? El silencio en el puente se hizo más pesado. La fase final está casi lista, almirante, respondió su estratega en jefe. Estamos esperando su señal. Ezra cruzó los brazos y miró la vasta negrura del espacio. Años de preparación, de paciencia, de simulaciones y estrategias. Todo para llegar a este momento. Aún no. Primero, asegurémonos de que el Consejo Estelar comprenda la magnitud de su error. En el sistema Serat,
Una de las pocas colonias aún bajo control de la Confederación, la última línea de defensa estaba en alerta máxima. El alto general Brax, comandante de la flota confederada en el sector, observaba la formación de batalla desde su nave insignia, el Ascendant Ras. Prepárense. No podemos permitir que la humanidad avance más. Las naves de la Confederación se alinearon en un muro de fuego, listas para recibir el embate. Sabían que la humanidad atacaría, y cuando lo hicieran, sería con la ferocidad de una tormenta estelar. Pero la tormenta no llegó como esperaban. Las luces en sus sistemas se apagaron de golpe. Las pantallas se distorsionaron. Los motores de las naves comenzaron a fallar uno tras otro. Los oficiales en la nave de Brax intentaron desesperadamente restaurar los controles, pero todo el sistema estaba comprometido. Fue entonces cuando la señal llegó. Este es el veredicto de la humanidad. No hay apelaciones. Desde la oscuridad del espacio, una sola nave emergió. Negra como el vacío, sin insignias, sin registros en los archivos de la Confederación. El proyecto Juicio se había activado. Capítulo 3. La decisión fatal. La nave negra flotaba en el vacío como una sentencia inminente. No emitía señales de identificación, no respondía a ninguna transmisión, lo más inquietante, no mostraba signos de tripulación a bordo. El alto general Brax observaba la silueta oscura a través del puente de mando del Ascendant Ras, con el ceño fruncido y sus múltiples extremidades crispadas en tensión. ¿Qué demonios es eso?, gruñó, sus ojos fijos en la pantalla. Los sistemas de la flota seguían colapsados. Motores inactivos. Armamento inutilizado. Comunicaciones muertas. La inteligencia de la Confederación jamás había reportado que la humanidad poseyera tecnología capaz de desactivar una armada completa sin disparar un solo tiro. El oficial táctico de Brax, un Dortak de piel ceniza, tecleaba frenéticamente en su consola. No podemos recuperar el control, señor. Es como si algo estuviera interfiriendo en todo nuestro sistema operativo. La voz de Brax se tornó áspera. Un virus. El oficial tragó saliva. Algo peor. Desde la nave negra, una única transmisión emergió en todas las frecuencias de la flota enemiga. No era un mensaje de negociación. No era una advertencia. Era una sentencia. La humanidad no ha olvidado. La humanidad no ha perdonado. Y la humanidad no fallará en su juicio. Entonces, la nave negra desplegó su verdadera arma. El casco comenzó a resquebrajarse como si estuviera hecho de un material vivo, revelando cientos de compartimientos ocultos. Desde su interior, enjambres de drones de combate emergieron en un patrón perfecto, moviéndose como un solo organismo, cubriendo la flota confederada en cuestión de segundos. Eran pequeños, pero letales. Cada uno equipado con un campo de distorsión que desactivaba cualquier intento de defensa. Como un enjambre de depredadores, se deslizaron sobre las naves enemigas, cortando escotillas, infiltrándose en los sistemas, arrancando los paneles de blindaje como si fueran de papel. Las naves confederadas no explotaban. No eran destruidas de manera inmediata. Eran desmanteladas. Los soldados alienígenas, atrapados en sus propios cruceros de guerra, morían asfixiados cuando los drones arrancaban secciones del casco. Otros intentaban huir en cápsulas de escape, solo para ser interceptados y desactivados antes de poder salir del sistema. El alto general Brax observó la masacre desde su puente. Sus manos temblaban. Esto no era guerra. Esto era ejecución. En la estación de mando humana, el almirante Ezra observaba el despliegue del proyecto Juicio con una calma absoluta. A su lado, su segundo al mando, la comandante Lydia Voss, sonrió con frialdad. Funcionó mejor de lo que esperábamos. Ese asintió lentamente. Los dejaron vivir demasiado tiempo con la ilusión de su poder. Ahora entienden la realidad. La comandante miró las pantallas donde la flota enemiga se desmoronaba sin resistencia. ¿Y qué hacemos con los sobrevivientes? Ese no dudó. No habrá sobrevivientes. Las últimas naves confederadas dejaron de transmitir. El sistema Serat había caído en menos de una hora.
El mensaje a la Confederación estaba claro. La humanidad no aceptaba rendiciones. El juicio estaba en marcha. Y no se detendría hasta que la última piedra de la Confederación fuera reducida a polvo. Capítulo 4. Rebelión humana. El eco de la destrucción del sistema Serat se propagó por toda la Confederación como un rugido distante, pero ineludible. Los líderes del Consejo Estelar, ocultos en su fortaleza en el planeta capital Belcara, sabían que la humanidad estaba avanzando, imparable, y que no quedaba refugio seguro. La gran sala del Consejo, antes un símbolo de poder y diplomacia, ahora parecía un mausoleo. Las pantallas mostraban imágenes de sistemas en llamas, colonias arrasadas y flotas confederadas reducidas a polvo cósmico. El primarca Tarsev, líder de los Dralbok, golpeó la mesa con furia contenida. Esto no puede continuar. Debemos pedir un alto el fuego. La archimaga Celara, representante de los místicos Celtarii, habló en un tono helado. Y no hay alto el fuego. No después de lo que hicimos. La humanidad no aceptará nada menos que nuestra aniquilación. El silencio fue absoluto. Todos sabían la verdad. La ejecución pública del embajador humano, transmitida en todos los sistemas de la Confederación, había sellado su destino. Lo que habían visto como un acto de intimidación se había convertido en su sentencia de muerte. A millones de kilómetros, en el borde del sistema Belcara, la flota humana aguardaba. El almirante S. Cain se encontraba en el puente del Judicator, observando el planeta a través de los enormes ventanales de su nave insignia. A su alrededor, una armada de tal magnitud que eclipsaba las estrellas. Miles de acorazados, cruceros de asalto, fragatas de bombardeo y, en el corazón de todo, el proyecto Juicio, ahora multiplicado en varias naves negras, silenciosas y letales. La voz de la comandante Lidia Voss rompió el mutismo. Belcara está a nuestro alcance. Han reforzado sus defensas orbitales, pero no será suficiente. Ese no apartó la mirada del planeta. Nunca fue suficiente. Un mensaje automático llegó a sus pantallas. El Consejo Estelar solicita una audiencia urgente. Desean negociar. La comandante dejó escapar una risa sarcástica. Ahora quieren negociar. Ese sonrió, pero sin alegría. Ellos eligieron su destino hace mucho tiempo. En la gran sala del Consejo, la holografía del almirante S. Cain se materializó. Alto, imponente, con una expresión que parecía esculpida en hielo. El primarca Tarsev, tragando su orgullo, fue el primero en hablar. Almirante Cain, en nombre de la Confederación Galáctica, venimos a ofrecer nuestra rendición incondicional. Ese inclinó levemente la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Rendición, repitió, como saboreando el concepto. Lo curioso es que cuando ejecutaron a nuestro embajador, no ofrecieron ninguna oportunidad de rendición. Solo humillación y muerte. El primarca intentó mantener la compostura. Fue un error. Uno que lamentamos profundamente. Los ojos de Esre se endurecieron. No. No fue un error. Fue una decisión. Y ahora, vivirán las consecuencias de esa decisión. El primarca dio un paso adelante, desesperado. ¿Qué ganan con nuestra extinción? Piensen en el equilibrio de la galaxia. Y en el futuro. Ese se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja pero letal. El equilibrio murió el día que mostraron al universo que la humanidad podía ser pisoteada. Ahora, estamos aquí para asegurarnos de que eso nunca vuelva a suceder. El holograma se desvaneció. En el puente del Judicator, ese se volvió hacia su tripulación. Inicien el bombardeo orbital. Sin excepciones. La orden fue ejecutada sin demora. Desde la flota, miles de cañones de plasma comenzaron a disparar, atravesando la atmósfera de Belcara como meteoros de fuego, convirtiendo las ciudades en océanos de llamas, los continentes en cráteres humeantes. La resistencia orbital fue breve. Las estaciones de defensa fueron pulverizadas en minutos, sus tripulaciones incapaces de detener la tormenta de destrucción que se cernía sobre ellos. La Confederación Galáctica, que había gobernado durante milenios, estaba muriendo.
Y la humanidad, que alguna vez había sido vista como una especie menor, estaba escribiendo su epitafio en fuego y cenizas. El juicio continuaba. Capítulo 5. Guerra sin fronteras. La noche eterna del espacio profundo envolvía los restos ardientes de Belcara. Donde alguna vez se alzaba el corazón de la Confederación Galáctica, ahora solo quedaba un planeta muerto, un testamento silencioso del poder humano y su implacable determinación. Desde el puente del Judicator, el almirante S. Cain observaba la devastación en las pantallas de la nave. La luz anaranjada de las tormentas de fuego en la superficie proyectaba sombras inquietantes en el rostro del comandante, pero sus ojos no reflejaban ni placer ni culpa, solo resolución. La voz de la comandante Lydia Voss rompió el pesado silencio. Las transmisiones confederadas cesaron. Las pocas naves enemigas que quedan están huyendo del núcleo galáctico. Ese asintió lentamente, como si ese desenlace hubiera estado escrito desde el principio. Era inevitable. Su estructura de poder se desmoronó con Belcara. Ahora solo son fragmentos. Hizo una pausa, mirando la galaxia a través del ventanal. Y los fragmentos son fáciles de aplastar. Pero el Consejo Estelar no fue aniquilado por completo. En los días previos a la caída de Belcara, un pequeño grupo de líderes confederados había escapado a bordo del crucero diplomático Eterna Aurora, dirigiéndose hacia los sistemas exteriores, lejos del alcance inmediato de la flota humana. El primarca Tarseb, el último vestigio de autoridad de la Confederación, se encontraba en la sala de mando de la nave, rodeado por otros 6 representantes de las especies sobrevivientes. Sus rostros reflejaban agotamiento, desesperación y, lo más peligroso, esperanza. No podemos permitir que esto sea el final, dijo Tarseb, su voz áspera. Si la humanidad continúa, toda la galaxia caerá bajo su yugo. La representante de los Virani, una mujer de piel azul y ojos sin pupilas, habló con frialdad. ¿Qué sugieres? No tenemos flotas. Nuestras reservas militares están destruidas. Nos dejaron indefensos. Tarseb cerró los ojos un momento, como reuniendo coraje. No necesitamos una flota. Necesitamos el protocolo exilio. La sala quedó en silencio. El protocolo exilio era un último recurso, un plan creado siglos atrás, durante las primeras guerras interestelares, cuando se temía que una fuerza imparable pudiera amenazar la galaxia. Su existencia había sido casi olvidada, enterrada en los archivos más secretos de la Confederación. La representante de los Virani susurró. Eso es suicidio. Y es nuestra única opción, respondió Tarseb, con una mirada que ardía de desesperación. Si no podemos vencer a la humanidad, los arrastraremos al olvido con nosotros. La humanidad no tardó en detectar la fuga de la Eterna Aurora. A bordo del Judicator, la inteligencia artificial de guerra, Eidolon, informó. El crucero diplomático confederado ha salido del sistema Belcara. Trayectoria proyectada, sectores exteriores, rumbo desconocido. S. Cain no apartó la vista del vacío estelar. ¿Qué recursos tienen? Ninguno que represente una amenaza directa, pero su ruta los lleva cerca del sistema Thanatos. S. frunció el ceño. Thanatos, la palabra parecía susurrar desde las sombras de la historia. Pensé que ese sistema estaba sellado. Lydia Voss cruzó los brazos, su rostro tenso. De la Confederación lo bloqueó hace siglos. Nunca dijeron por qué, pero si se dirigen allí, debe ser por algo grande. Ese hizo una pausa, luego habló con la voz de un hombre que conocía la inevitabilidad del destino. Y prepárense para la persecución. Nadie escapa del juicio. El sistema Thanatos estaba envuelto en un velo de misterio y horror. A medida que el Judicator y su flota avanzada se aproximaban, los sensores comenzaron a fallar, como si el propio espacio se resistiera a ser explorado. El planeta central, NYX, orbitaba alrededor de una estrella moribunda, envuelto en una perpetua penumbra. Desde la órbita, se podían ver las cicatrices de antiguas batallas, ciudades en ruinas y, lo más extraño, estructuras colosales que no parecían obra de ninguna especie conocida. Que esto no está bien, susurró Lydia, mientras los sensores mostraban anomalías energéticas en la superficie del planeta. S. Cain, contemplando las sombras de NYX,
Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una ligera punzada de inquietud. Ellos saben algo que nosotros no, murmuró. Pero eso no lo salvará. La persecución había llegado a su acto final. El Eterna Aurora descendió hacia NYX, activando protocolos de aterrizaje de emergencia. Los líderes confederados, ahora desesperados, descendieron a las ruinas, buscando la entrada a lo que solo conocían por leyendas, la Cámara de Sombras. Un arsenal prohibido que supuestamente albergaba armas de aniquilación total, tecnología tan antigua que incluso la Confederación había temido utilizarla. Pero no estaban solos. La humanidad había llegado. Desde el cielo, las tropas de asalto descendieron como ángeles vengadores, rodeando las ruinas, bloqueando cada posible ruta de escape. Ezra Cain, liderando el ataque personalmente, caminó entre las sombras de NYX, su rifle de plasma cargado, su mente enfocada. Los líderes confederados, atrapados en la cámara de sombras, activaron los mecanismos ancestrales, ignorando las advertencias grabadas en las paredes de la sala, en un idioma perdido en el tiempo. La maquinaria despertó. La energía oscura comenzó a fluir por las paredes, activando algo que nunca debió volver a la vida. Ezra y su equipo llegaron justo a tiempo para ver el corazón de la cámara abrirse, revelando una esfera negra que palpitaba como un corazón cósmico. «¡Deténganlos!», y gritó Ezra, pero era demasiado tarde. El primarca Tarsev, con una sonrisa desesperada, activó el dispositivo. La esfera comenzó a expandirse, una singularidad de antimateria capaz de devorar sistemas estelares enteros. «Y si morimos», susurró Tarsev, «ustedes también». Ezra Cain, viendo el colapso inminente, hizo la única elección posible. «Evacuación inmediata», ordenó, mientras las fuerzas humanas se retiraban a toda velocidad, dejando a los últimos líderes confederados a merced de la destrucción que ellos mismos habían desatado. Desde la órbita, la flota humana observó cómo el planeta NYX se consumía en una implosión titánica, dejando solo un vacío oscuro donde antes había existido. La Confederación Galáctica había sido erradicada. Y aunque la humanidad había ganado, la galaxia entera comprendió que el juicio humano había sido absoluto. El eco de esa victoria resonaría en las estrellas por siglos. Capítulo 6. La venganza de la humanidad. La galaxia, ahora silenciosa bajo el dominio humano, parecía contener el aliento. Las cenizas de la Confederación Galáctica flotaban entre las estrellas, dispersas, como los últimos vestigios de un antiguo imperio que había osado desafiar a la humanidad, y había pagado el precio más alto. A bordo del Judicator, Ezra Cain observaba el vacío estelar desde el puente de mando. El recuerdo de NYX aún ardía en su mente, la implosión del planeta, la destrucción absoluta y la certeza de que, en su intento de escapar del juicio humano, los últimos líderes confederados habían condenado su propia memoria al olvido eterno. La comandante Lydia Voss, de pie a su lado, habló en voz baja. Los sistemas centrales están asegurados. Las pocas colonias supervivientes de la Confederación han enviado señales de rendición incondicional. Ezra asintió lentamente. Era inevitable. Cuando la cabeza cae, el cuerpo muere. Pero bajo esa aparente victoria, algo más acechaba. La humanidad había conquistado la galaxia, pero a un costo invisible, aún por descubrir. Los meses pasaron. La Unión Terrana, ahora el gobierno supremo de la galaxia, se dedicó a reconstruir lo que había destruido. Las antiguas rutas comerciales fueron restauradas, las estaciones espaciales volvieron a funcionar y las especies sometidas fueron integradas en el nuevo orden galáctico. A simple vista, todo parecía florecer. Pero, como un veneno lento, las cicatrices de la guerra se extendían. Las voces disidentes, primero susurros aislados, comenzaron a crecer. En las colonias exteriores, algunos mundos recordaban la Confederación no como un imperio opresor, sino como un símbolo de estabilidad, algo que la humanidad, con su férrea mano de hierro, no había logrado reemplazar. En los círculos más ocultos, surgió un nombre nuevo, el Renacer Estelar. Una resistencia. El almirante Ezra Cain fue convocado de regreso a la Tierra, al nuevo corazón del poder galáctico. La ciudad Zenith,
Una colosal metrópolis orbital construida sobre los restos de antiguas estaciones espaciales confederadas, se había convertido en el centro político y militar de la Unión Terrana. Desde allí, el Consejo Supremo gobernaba con una mezcla de pragmatismo y temor, consciente de que mantener el control absoluto sobre la galaxia era una tarea interminable. En la gran sala del Consejo, bajo un techo de cristal que mostraba las estrellas, Ezra se reunió con el presidente Adrian Malik. El hombre que había guiado a la humanidad durante la guerra y que ahora debía mantener su frágil victoria. Malik, un hombre de mirada aguda y cansada, no perdió tiempo en rodeos. Tenemos un problema, Ezra. El almirante se mantuvo firme. ¿El renacer estelar? Malik asintió, cruzando los brazos. Están creciendo demasiado rápido. Hay informes de células en 12 sistemas, y tememos que estén recibiendo apoyo externo. ¿Y quién? La Confederación está muerta. Malik lo miró, su expresión oscura. Eso creíamos. Pero hay señales de que algunos supervivientes del Consejo Estelar escaparon antes de la caída de Belcara, y podrían estar organizando esta rebelión desde las sombras. Ezra sintió un frío inesperado. ¿Dónde? No lo sabemos aún. Pero tenemos una pista. Malik activó una proyección holográfica. Apareció un mapa estelar, marcado por rutas comerciales y sectores controlados por la Unión Terrana. Un punto rojo parpadeaba en el borde de la galaxia, el sistema Erebus, un cúmulo de planetas mineros que había permanecido inactivo desde el final de la guerra. Hemos interceptado transmisiones codificadas desde Erebus. Creemos que el renacer estelar está utilizando el sistema como base. Ezra cerró los ojos por un instante. ¿Qué órdenes? Malik se acercó, su voz baja pero implacable. Encuéntralos. Destrúyelos. Esta rebelión muere aquí y ahora. La flota del Judicator llegó al sistema Erebus 3 días después. El sistema estaba envuelto en un campo de asteroides y nubes de polvo, un lugar perfecto para ocultar una base rebelde. Los sensores tardaron horas en penetrar la interferencia, pero cuando lo hicieron, revelaron algo inesperado. Esto no es solo una base, susurró Lydia Voss, mirando la pantalla. Es un astillero. Erebus estaba transformado. En la órbita del planeta interior, decenas de naves en construcción flotaban, rodeadas por plataformas industriales y estaciones de abastecimiento. No podrían haber construido esto solos, dijo Ezra, su voz fría. Necesitaban ayuda externa. La confirmación llegó un segundo después, cuando los sensores detectaron una señal de identificación antigua, perdida desde la caída de la Confederación. Es una nave de mando confederada, informó Eidolon, la IA del Judicator. El vástago del alba. Ezra reconoció el nombre al instante. Era la nave personal del primarca Tarseb, destruida en NYX. O eso creían. Pónganme en línea con esa nave. La transmisión se abrió, y en la pantalla apareció un rostro que Ezra nunca pensó volver a ver. Tarseb. Vivo. Almirante S. Cain, dijo el primarca, con una sonrisa lenta y amarga. ¿Sorprendido? La sangre de Ezra se enfrió, pero su voz se mantuvo firme. Creímos que habías muerto en NYX. Y yo creí que la humanidad conocería la piedad. Ambos nos equivocamos. La amenaza implícita estaba clara. Ríndete, Tarseb. Esta vez no habrá escape. Pero el primarca solo sonrió más ampliamente. Oh, Ezra. Esta vez, somos nosotros los que no permitiremos que escapes. La batalla comenzó antes de que la transmisión se cortara. Las naves del renacer estelar, junto con los últimos restos de la flota confederada, emergieron de la sombra de los astilleros, lanzando un ataque masivo contra el Judicator y su escolta. El espacio se llenó de fuego y destrucción, mientras S. Cain comprendía que esta no era una simple rebelión. Era el inicio de una nueva guerra. Una guerra que decidiría el destino de toda la galaxia, otra vez. Fin del capítulo 6. ¿Listo para el siguiente? Solo dame la señal. Capítulo 7. El último acto de justicia. La batalla en el sistema Erebus había comenzado con la brutalidad de un duelo entre gigantes.
El Judicator, orgullo de la flota humana, temblaba bajo el fuego enemigo mientras los restos de la flota confederada y el renacer estelar desataban su furia acumulada. El vacío estelar se convirtió en un campo de muerte, donde los cascos de las naves ardían y explotaban en silenciosa desesperación. Cain, de pie en el puente de mando, observaba las luces de la destrucción reflejadas en sus ojos. La voz de la comandante Lydia Voss resonó por encima del estruendo de los impactos. Escudos al 48%. No resistiremos otro ataque coordinado. Se aferró a los controles tácticos, trazando mentalmente la geometría de la batalla. Sabía que si no encontraban una forma de romper el asedio, Erebus se convertiría en su tumba, y el comienzo del fin del dominio humano sobre la galaxia. Maniobra de colapso, ordenó, su voz firme, pero tensa. Toda la flota, formen un núcleo cerrado alrededor del Judicator. Vamos a romper sus líneas por fuerza bruta. El corazón de la flota humana se reconfiguró, convirtiéndose en un puño de acero, avanzando directamente hacia el centro de la formación enemiga. El espacio se estremeció mientras los cañones electromagnéticos y los lanzadores de plasma saturaban el vacío con fuego destructor. El vástago del alba, la nave insignia de Tarseb, flotaba a una distancia segura, dirigiendo la ofensiva con precisión calculada. En su puente, el primarca observaba la batalla como un dios distante, pero sus ojos ardían con odio y determinación. Cain, murmuró, nunca debiste haber dejado sobrevivientes. La nave confederada comenzó a cargar su cañón de fusión gravitatoria, un arma prohibida desde los días más oscuros de la guerra intergaláctica. Si disparaba, el Judicator sería reducido a polvo estelar en segundos. Almirante. Y gritó Lydia. Detecto una sobrecarga energética en el vástago del alba. Nos apuntan. Comprendió el significado de inmediato. No había tiempo para maniobras evasivas. Prepárense para impacto. La certeza de la muerte se deslizó por el puente como un viento frío. Pero antes de que el cañón enemigo pudiera disparar, una ráfaga de energía desconocida impactó directamente contra el vástago del alba, desactivando sus sistemas y haciendo temblar la nave como una hoja al viento. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Lydia, incrédula. La respuesta llegó en forma de una nueva flota, emergiendo del hiperespacio. Pero no era humana. Naves colosales, con diseños orgánicos y luces iridiscentes, se desplegaron como depredadores ancestrales. Identificación imposible, susurró Eidolon, la IA del Judicator. Esta tecnología no pertenece a ninguna especie conocida. La comunicación entrante retumbó a través del puente, en un idioma que parecía hecho de ecos y susurros antiguos, pero que, de alguna forma, entendió. Humanos. Ustedes han demostrado ser dignos. Pero esta guerra debe terminar. Ahora. El vástago del alba, incapacitado, comenzó a retroceder, sabiendo que cualquier resistencia sería inútil contra ese poder desconocido. Dijo Lydia, ¿qué hacemos? Observó la flota alienígena, comprendiendo que la galaxia acababa de cambiar, otra vez. Les daremos lo que piden, dijo finalmente. Esta guerra termina hoy. Abrió un canal de comunicación con Tarseb. Y Primarca, se acabó. Ríndete y te garantizo la supervivencia de tu gente. El rostro de Tarseb apareció en la pantalla, marcado por la derrota, pero también por el alivio silencioso de alguien que sabía que la lucha estaba perdida. Acepto, pero esto no es el final, Cain. La galaxia nunca será de una sola especie. Asintió lentamente. Y no tiene que serlo. Horas después, en la superficie de Erebus, se firmó el Tratado de Silencio Estelar, poniendo fin formalmente al renacer estelar y asegurando un frágil equilibrio de poder. La humanidad permaneció como la fuerza dominante, pero ahora bajo la vigilancia silenciosa de los nuevos visitantes, cuya presencia era un recordatorio de que, por muy poderosa que fuera una civilización, siempre había algo más allá, observando, esperando. A bordo del Judicator, se quedó solo en el puente, observando el amanecer de un nuevo día galáctico. Lydia se acercó en silencio. ¿Cree que realmente hemos ganado? No respondió de inmediato. Finalmente, dijo.
y ganamos tiempo. Eso es todo. Pero, a veces, el tiempo es lo único que se necesita para cambiar el curso del destino. La galaxia, vasta y antigua, guardaba sus secretos. Pero por ahora, la humanidad había escrito su capítulo más grande, y estaba lista para el siguiente. Gracias a todos los que han estado acompañándonos en este increíble viaje. Su apoyo es lo que hace posible este canal, y me siento muy agradecido por cada uno de ustedes que disfruta de nuestras historias. Este canal es para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Saludos.